En esta oportunidad revisaremos generalidades acerca del sistema de reparación de ADN denominado MMR. Este sistema se utiliza cuando hay malos apareamientos en la secuencia de ADN. Recuerden que durante el proceso de replicación, pese a que la ADN polimerasa tiene dos funciones, una, polimerizar en sentido 5' y dos, generar una corrección de lectura mediante su actividad exonucleasa en sentido 3', por lo general es capaz de retirar nucleótidos alterados, en este caso la citosina. En algunas ocasiones la ADN polimerasa es capaz de corregir los errores, en la mayoría de los casos, pero en ocasiones la ADN polimerasa no es capaz o no se percata de los errores y los errores pueden persistir. De esta forma, si la actividad exonucleasa funcionara todo el tiempo, no habría necesidad de la reparación. Pero la actividad exonucleasa lo que hace es retirar nucleótidos cuando se inserta un nucleótido de manera equivocada. Pero si el nucleótido persiste, o si la ADN polimerasa falla en esta acción, la mutación va a persistir y esa mutación va a ser reparada por el sistema de reparación MMR. De esta forma se evitan mutaciones permanentes. La alteración es difícil de percatar debido a que no hay daño en base nitrogenada ni tampoco hay deformaciones en la hebra. Así que un conjunto de enzimas es el responsable de reconocer el daño y reconocer el mal apareamiento. Lo primero que se debe hacer es reconocer la hebra que se utiliza como molde para no generar la alteración en las dos hebras. En este sistema de reparación se utiliza un conjunto de múltiples enzimas o proteínas y el modelo para estudiarlo es el organismo E. coli, pero también hay sus enzimas homólogas para el caso de la reparación en organismos eucarióticos. Por ejemplo, para el caso del E. coli tenemos MUT-L, MUT-S y MUT-H como enzimas claves y habrá sus homólogos en organismos eucarióticos. Estas enzimas son capaces de activar endonucleasas, pero además son capaces de reconocer el sitio dañado y de generar una discriminación entre la cadena nueva y la cadena que sirvió como molde. Otras enzimas, denominadas exonucleasas, son capaces de retirar nucleótidos. Hay dos que actúan en un sentido, que sería la exo 1 y la exo 10, que actúan en sentido 3', 5', mientras que la exo 7 y la rec J actúan en sentido 5', 3'. De esta forma, son capaces de eliminar nucleótidos en cualquier dirección dependiendo del sitio donde se genere el corte inicial. Lo veremos más adelante. Al igual que en otros sistemas de reparación revisados previamente, se requiere la presencia de proteínas CSSB que se fijan a la hebra sencilla de ADN, ADN polimerasa capaz de completar los nucleótidos faltantes y una ligasa capaz de generar enlaces fosfodiéster entre los segmentos sintetizados. Lo primero que se debe hacer es reconocer cuál fue el error y para eso se debe distinguir entre la cadena molde y la cadena nueva. A continuación veremos un ejemplo de dos sitios de lesión ubicados en diferentes regiones para poder ver la acción de las exonucleasas 5', 3' y 3', 5'. La forma de discriminar entre la cadena molde y la cadena nueva consiste en reconocer las regiones GATC. Si estas regiones GATC se encuentran metiladas, corresponde a la cadena molde, mientras que la región GATC está no metilada, corresponde a la cadena nueva. En este momento el ADN se denomina hemimetilado porque la media hebra o la hebra vieja está metilada mientras que la otra no está metilada. El recuadro representa el sitio de daño. Así que lo primero que se debe hacer es la enzima MUT-S reconoce el sitio de daño y una vez que reconoce el sitio de daño atrae a las otras proteínas MUT, MUT-L, MUT-S y MUT-H, pero las envía al sitio donde se encuentra la región GATC más cercana. Como la enzima MUT-L tenía actividad endonucleasa, entonces MUT-L es capaz de generar una ruptura en la cadena nueva. Y a partir de esa ruptura debe actuar una exonucleasa, bien sea la exonucleasa 5', 3' o la 3', 5'. En nuestro primer ejercicio, en el del lado izquierdo, como la
ruptura se generó hacia el lado derecho, debe avanzar en sentido 5' 3', mientras que en el otro lado, en el lado derecho, debe avanzar en sentido 3', 5'. De esta forma, para la exonucleasa 3', 5' se utiliza exo 1 o exo 10, mientras que la 5' 3' sería la enzima exo 7 o REC-J. Una vez que se reconoce la región GATC más cercana, las exonucleasas proceden a retirar nucleótidos avanzando incluso a distancias superiores a la lesión, generando una región carente de nucleótidos. La ADN polimerasa entonces se fija en el extremo 3' y avanza su proceso de polimerización de nucleótidos hasta completar la región faltante. Para terminar el proceso de reparación, la ADN ligasa se encarga de unir las secciones recién sintetizadas. De esta forma se obtienen dos secciones de ADN sin ningún tipo de alteración en cuanto a malos apareamientos. Los invito a que revisen los otros sistemas de reparación mencionados previamente. Gracias.